Rodeado por las montañas del Himalaya y con una altitud media de 4.900 metros sobre el nivel del mar, el Tíbet es la región más alta de la Tierra, por lo que se ha ganado el apodo del techo del mundo. Y a pesar del tremendo aislamiento al que ha conllevado su complicada posición geográfica, el Tíbet sigue en los ojos del mundo. ¿Qué es exactamente y cuál es su situación política? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal, que estaremos subiendo 3 videos a la semana y así no te los perderás. Antes de empezar, sería bueno aclarar conceptos. El término Tíbet tiene varias connotaciones, siendo las más importantes 3. La meseta tibetana refiere a una extensa y elevada meseta de 2.5 millones de kilómetros cuadrados al noreste del Himalaya, que ocupa partes de China, India, Nepal y Bután. El Tíbet como tal es una región situada dentro de la meseta tibetana. Este tiene una extensión de 1.2 millones de kilómetros cuadrados, ubicada netamente en China y que es considerada como la patria histórica del pueblo tibetano, aquel que se caracteriza por su idioma homónimo y la religión budista, y que ocuparon las provincias tradicionales de Amdo, Kham y Yudzang. Por último, la región autónoma del Tíbet refiere a la entidad subnacional perteneciente a la República Popular de China, es decir, un término político para una de las unidades administrativas de Beijing y que te spoileo, el apelativo de autónomo es tan atinado como el democrático en el nombre oficial de Corea del Norte. Pasando brevemente a la historia del Tíbet, se estima que la meseta fue habitada desde hace unos 21.000 años. El pueblo tibetano como tal llegaría hacia el año 3000 a.C. y en una primera instancia siguieron la religión Bon, una antigua tradición chamánica y animista que ha influido en el budismo tibetano contemporáneo, creando una especie de sincretismo religioso. El origen en sí del pueblo tibetano se estima en la cultura de Yangshan, originada en la cuenca del río Amarillo. Esto se deduce debido a las influencias lingüísticas del idioma tibetano perteneciente a la familia de las lenguas sino-tibetanas, que incluyen a las variantes del idioma chino, aunque sus parientes más cercanos serían el birmano o el dzongkha hablado en Bután. Un punto decisivo en la historia tibetana sería la llegada de Songtsen Gampo, fundador del Imperio tibetano en el año 629 después de Cristo. Su importante legado incluye la introducción del budismo en el Tíbet y el desarrollo del alfabeto tibetano. Asimismo, la expansión de su imperio llegó a abarcar 4.6 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convertiría en el 7º país más grande del mundo, solo por detrás de Australia. Esta era dorada de la historia tibetana duraría menos de 2 siglos y hacia el 842 se desintegraría completamente. Durante los siglos siguientes se irguieron varios estados tibetanos y, como era de esperarse, cayeron constantemente bajo el dominio de grandes potencias como las dinastías chinas y el imperio mongol. Hacia 1354, los tibetanos vuelven a formar un gran estado bajo la dinastía Phagmodrupa, el cual duró casi 3 siglos hasta su disolución. Durante este periodo es que surge la figura del Dalai Lama, siendo Gendun Drukpa el primero de ellos. Este bien conocido término es el título del líder espiritual del budismo tibetano, que también ha ejercido como el líder político al ser el gobierno del Tíbet un sistema teocrático. Hacia el siglo XVIII, el Kanato Koshut, de esencia budista tibetana, fue anexado por el Kanato túrquico de Sungaria, el cual a su vez fue rápidamente asimilado por la dinastía Qing, cuya historia puedes ver en este video. Esta última sería la primera en gobernar sobre todo el Tíbet. El dominio Qing permanecería por casi 2 siglos, hasta la conocida Revolución de Xinhai. Como sabrás, esto representó el fin de la era imperial de China con la caída de la dinastía Qing, lo que significó la partición del país hacia una era de caos político. Esto conllevó a que las tropas imperiales se retiren del Tíbet, quien se proclamó como un reino independiente que de facto se autogobernó desde 1912 hasta 1950.
Probablemente el mayor error del gobierno tibetano durante este periodo fue el amplio aislamiento en plena era de la globalización, que si bien es una cualidad inherente del pueblo tibetano, esta vez les jugó en contra. Resulta que para 1949 culmina la Guerra Civil China con una contundente victoria del Partido Comunista Chino, lo que termina de estabilizar al convulsionado gigante asiático. En 1950, el Ejército Popular de Liberación cruza el Himalaya y concreta la anexión del Tíbet en tan solo un día. Si bien los tibetanos contaban con una tremenda protección geográfica gracias al Himalaya, esta invasión fue sumamente sencilla, por la carencia de armamento por parte de la defensa tibetana, así como por la falta de apoyo internacional ante un país tan aislado. Si bien en un inicio se acordó que la anexión a China, quien reclamaba el Tíbet como parte de los territorios perdidos luego de la revolución de 1912, le permitiría a Tíbet una importante autonomía, con el tiempo, la influencia del sistema político de Beijing fue creciendo al punto de que se incentiva una revolución desde la capital Lhasa en 1959. Lógicamente, esta rebelión fue fácilmente suprimida y el 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso, se vio forzado a exiliarse en la India, en donde se formó el gobierno tibetano en el exilio, que permanece vigente hasta la actualidad. Para colmo de males, desde la década de 1960 se da la revolución cultural de Mao Zedong, en donde se prohibió el idioma tibetano y casi la totalidad de monasterios budistas fueron destruidos. En una primera instancia, el Tíbet tuvo el apoyo de Estados Unidos para reivindicar su soberanía, ya que en plena Guerra Fría, la expansión de la China comunista no le venía nada bien. No obstante, desde el reconocimiento de Beijing como la verdadera China ante la ONU durante la década de 1970, este apoyo se fue disipando, aunque por otro lado, esto dio a conocer al mundo el estatus de los tibetanos como un pueblo oprimido, razón por la que el lema del Free Tibet sigue siendo tan popular. Sin embargo, con el creciente poder e influencia de China, una eventual independencia del Tíbet es cada vez más inviable. Y te preguntarás, ¿qué tanto le ven al Tíbet? Un territorio que pudo mantenerse aislado gracias a su complicada posición geográfica con tan pocos recursos. Resulta que en la meseta nacen los principales ríos de Asia Oriental y los trabajos hidroeléctricos en construcción hacen que Pekín se rehúse tajantemente a ceder cualquier tipo de autonomía que pueda devenir en una eventual independencia. Hoy por hoy, muchos tibetanos viven en la pobreza y el desarrollo que se ve en la región es más que todo aprovechado por los chinos de la etnia Han, que ya han alcanzado a representar hasta el 10% de la población total del Tíbet. Los tibetanos, por su parte, tienen incluso difícil acceso a obtener un pasaporte, por lo que se les es complicado progresar dentro de su región, en su mismo país, o incluso buscar oportunidades en el extranjero. Ahora, respondiendo a la pregunta del video, ¿es el Tíbet un país? Recordemos que para que un país se denomine como tal, se necesitan 4 factores vitales: un territorio, una población que se identifique como tal, soberanía y reconocimiento internacional. Es evidente que estos 2 últimos factores es algo que carecen rotundamente, por lo que el Tíbet no podría denominarse como un país, especialmente al ver cómo su gobierno en el exilio queda cada vez más relegado. No obstante, el pueblo tibetano sí encaja como una nación, cuya esencia, basada en el idioma y en la religión budista, sigue vigente, mientras existan personas que la quieran reivindicar. Una histórica nación sin estado, con un milenario pasado en el que alguna vez se erigió como un gran imperio, pero que cada vez se encuentra más a las sombras de un gigante asiático que no para de expandirse. ¿Crees que algún día el pueblo tibetano encontrará la autodeterminación? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!